Hola, buenas tardes, bienvenidos a En la Conversa. Hoy tenemos un gran invitado. Juan Martín, en 30 segundos, ¿quién es usted? Gracias por la invitación y pues cuando me haces esa pregunta se me vienen a la cabeza mis pasiones. Me apasiona la educación, me apasiona la transformación humana y soy básicamente un ser humano que le encanta soñar, pero que sobre todo le apuesta a volver esos sueños en acción. Y soy un soñador empedernido. Y no solo soñador, a mí cada vez que yo escucho el nombre de Juan Martín me acuerdo de una palabra que le escuché hace varios años y es inspiración. Es pasar de la inspiración a la acción. Para darle contexto a todos, usted está muy metido en cosas de emprendimiento, algunas cosas de innovación, organizaciones, sueños, poder hacer proyectos, realidad. ¿De dónde empezó su acercamiento con el emprendimiento? Arranquemos por el comienzo. Todo empieza con un mismo sueño que tenía desde muy pequeño. Cuando estaba en el colegio recuerdo que a mí me preguntaban que yo qué quería hacer y a qué quería dedicarme en mi vida. Y yo siempre respondía que yo quería ser empresario, que yo tenía mi sueño de tener mi empresa y de poder generar cambio a través de lo que hiciera. No tenía ni idea en qué. Y bueno, estudié administración de empresas, tampoco tenía claro en qué iba a emprender. Y a lo largo de la universidad tuve la oportunidad de empezar a interactuar con emprendedores y sobre todo con el emprendimiento. Y ahí fue el punto de partida, sobre todo mi conexión directa con el emprendimiento. Y yo le debo a dos personas, hay dos personas que son culpables de yo haber terminado en este tema del emprendimiento, que son Juan David Aristizábal y Juan Manuel Restrepo, ambos compañeros de universidad. Y yo veía que, aparte de que estudiaban, aparte de que cumplían con lo que había que hacer en la universidad, aparte de que pasábamos bueno y teníamos tiempo también para divertirnos, ellos le sacaban adicional tiempo a caminar las calles de Bogotá y a encontrar qué era lo que hacían ciertas personas que luego se empezaron a llamar emprendedores sociales. Ellos iban buscando gente que hacía cambio social y lo empezaron a entrevistar, se empezaron a interesar por ellos, los empezaron a ayudar y montaron toda una organización que se llama Buena Nota. Y precisamente a través de Buena Nota fue donde yo empecé a inspirarme en cómo el emprendimiento se puede volver un estilo de vida y sobre todo cómo además uno puede empezar a sacarle tiempo a sus pasiones, a sus sueños y a sus talentos. Entonces ahí fue cuando precisamente ellos me invitaron y me dijeron: camine, vamos a caminar las calles, vamos a conocer gente. Yo no tenía ni idea qué hacían, me parecía que estaban un poquito como locos, no tenía ni siquiera claro el alcance de lo que en ese momento hacían. Y después de caminar, recorrer, me di cuenta que pues básicamente ellos estaban transformando a través de sus ideas. Entonces todo, digamos, tiene el origen desde un sueño que tenía muy pequeño, pero en donde ya luego después empecé a vincularme con otra organización que se llama ANDI del Futuro, que es un gremio de emprendedores precisamente que hace parte de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Y cuando yo me gradúo de la universidad, yo me planteé algo, y es que yo no quería pasar ni una sola hoja de vida. Yo no tenía claro cómo. Tan fue así que mi mamá me dijo que si estaba seguro de lo que iba a hacer. Yo le dije que no, pero que igual lo iba a hacer. Y mi mamá me dijo: deberías pasar así sea una hoja de vida para trabajar medio tiempo. Y yo le dije: realmente no. Y de ahí ya empezó el camino desde el emprendimiento, digamos, desde ya con la camiseta de emprendedor. Y bueno, a lo largo de estos un poco más de 6 años he podido crear y co-crear con otros emprendedores y con otras personas proyectos que han estado inicialmente, el primero en tecnología, el segundo un espacio de coworking y ahora trabajando temas de educación, felicidad
en las empresas. Antes de entrar con esos temas, con estas empresas y con lo que ha pasado, quisiera volver a esa parte que me parece muy llamativa. Creo que a cada uno de nosotros nos picó ese bicho del emprendimiento en distintos momentos de vida. Para usted, como nos cuenta, fue un momento consciente. Fue debido a que conoció a unas personas, hizo y lo movieron. ¿Qué sintió en ese momento que lo llevó a tomar acción frente a eso? Que no fuera solo como una película de Hollywood o un cuento de Disney que uno dice, eso está muy bonito, pero está muy lejos. ¿Qué hizo realmente que eso lo acercara? Sebastián, yo lo resumiría en curiosidad. A mí me genera curiosidad cuando alguna idea o algo que se pasa por mi mente se puede volver realidad. Y sobre todo cuando he visto y he conocido casos cercanos en donde grandes personas han creado de la nada proyectos, empresas y movimientos que están cambiando el mundo. Entonces a mí me inspira la curiosidad, sobre todo de transformar. Y también, digamos, esa misma curiosidad viene desde cuando estaba muy chiquito, con mi papá, que también era empresario, y antes de que él muriera tenía como un camino que me había dejado y era que él siguiera sus pasos. No los seguí del todo, pero sí, digamos, tengo también una fuente de inspiración importante de mi padre. Qué bueno. Y esa inspiración pasó a la acción. Puntualmente el hecho de no pasar hojas de vida es una acción muy concreta, arriesgada, eso es, tires al agua. Finalmente es deje de tener un sustento, un trabajo, un ingreso, o sea, representa muchas cosas. ¿Qué tuvo en cuenta o cuál fue ese factor que le permitió decidir me voy a tirar al agua sin paracaídas? Y lo digo sobre todo porque es que aquí nos están viendo muchas personas que pueden estar en ese momento. O sea, desde colegio, universidad, estar en su trabajo con muchos años de experiencia, puede que les esté picando eso, pero el hecho de decir tiro todo y salto, ¿qué puede ayudar a esa decisión? ¿Usted cómo fue capaz de tomarla? Bueno, pues yo creo que hay un grado de inconsciencia en esa misma toma de decisión. Pero digamos, ya tratando de hacer una retrospectiva, el mayor detonador del emprendimiento es creer que uno sí es capaz de hacerlo, así uno lo vea demasiado lejos, demasiado abstracto y en algunos casos hasta una utopía completa. Y cuando uno se toma esos momentos en donde uno dice, oiga, pues sí, o sea, yo voy a poder, y sobre todo cuando uno ve otros casos y se inspira de otros casos que ya han ocurrido, uno dice, oiga, se puede y lo puedo hacer, o sea, cualquier otra persona, cualquier otro hombre, otra mujer que hayan montado proyectos que están cambiando el mundo, uno dice, pues, o sea, pueden que estén en otro país, pueden que sean de otra cultura, o hasta aún aquí en Colombia hay muchísimos. Y uno se da cuenta que ellos pues, son iguales que uno. En últimas, pues el empaque es el mismo. Entonces, cuando uno cree en uno mismo, ahí es en donde uno empieza a entender, bueno, ¿y yo en qué soy bueno? ¿En qué puedo yo hacer para apoyar a alguien, para servir a alguien, para transformar algo que esté? Y cuando uno empieza esas preguntas, uno tiende mucho a complejizarse y a tratar de pensar como un astronauta que tiene un tablero de mandos para llegar al espacio. Y yo creo que es más un tema, digamos, hay que simplificarlo desde el punto de vista de uno como individuo, como ser humano, qué puede hacer por otras personas y cómo puede solucionar problemas y ojalá inicialmente simples y específicos. Entonces ese es el detonante, sobre todo cuando uno ya va a brincar al agua. Y finalmente uno solamente se da cuenta cuando brincó al agua, es cuando ya sintió el vacío y cuando no tiene reversa. Entonces, pues si no están sintiendo todavía el suficiente vacío y el sustico acá, es porque no se han tirado al agua. Entonces creo que hay que sentirlo para ya empezar a vivirlo. Ok. Sí, bueno, importante eso. El riesgo es un factor que se percibe, el vacío se siente al salir de esa zona de comodidad, de esa zona de confort. Hay mucha gente que de hecho tiene un dicho en este emprendimiento y es, llegué a la costa y quemé los barcos. Y yo ya me quedé acá, prendo los barcos, les prendo fuego, se quemaron, no tengo cómo devolverme. Y esas apuestas han sido las que han generado muchas grandes empresas, muchos grandes negocios y otros no tan buenos, evidentemente. Pero bueno,
así arrancó. Vamos pasando de el antes y el ahora, el antes y el ahora. ¿Y ahora usted en qué está? Sebastián, ahora estoy en un tema que ha sido la evolución de un modelo de negocio que planteamos inicialmente en nuestra empresa Inspira, y quiero de pronto detenerme a contarles de dónde nace Inspira y sobre todo cuál fue esos motivadores iniciales de inspirar. ¿Por qué inspirar? ¿Qué es inspirar? Fueron todas las preguntas que pues, nos hicimos en su momento cuando empezamos este proyecto, porque inicialmente fue un proyecto. Realmente yo me constituí como empresa porque ya las empresas me decían: usted no puede pasar más cuentas de cobre, ya necesitamos una factura formal en donde pues ya estemos haciendo negocios con una persona jurídica. Y ese era el momento en el que yo quería constituirme. Yo no quería constituirme para salir a buscar clientes, sino ya que inmediatamente que los clientes me estuvieran esperando, que yo me constituyera para poder seguir avanzando. Entonces, a este punto llegamos básicamente porque cuando después de 2 emprendimientos fallidos, o sea, 2 de 3, uno sobreviviente, que es este, básicamente me preguntaba, bueno, ¿yo qué insumos tengo en este momento de los cuales pueda potencializar y sobre todo con el cual pueda llevar mis sueños y mis pasiones a un pasito más arriba? Y ahí fue precisamente todos los emprendedores que yo había conocido por Andy el Futuro, por Bananota y gente muy pila en Colombia, varias ciudades de Colombia. Yo los oía a ellos y yo decía, oiga, todos ellos tienen unas historias muy poderosas. De hecho, yo entré al emprendimiento inspirado en 2 de ellos. Y yo decía, ¿qué pasa si uno en el colegio le empiezan a uno a hablar de emprendimiento, pero no desde la teoría, no desde lo que es, sino desde lo que la gente ha vivido, desde lo que las otras personas pues, han transcurrido y sobre todo en lo que han explorado? Entonces, básicamente, empecé a ver que esta podía ser una oportunidad en donde pudiéramos llevar inspiración de jóvenes para jóvenes, y así empezamos la exploración con Inspira. Fuimos a muchísimos colegios, hablamos con rectores, hasta estuvimos en una feria en Cartagena jurando que íbamos a colonizar sobre todo los temas de emprendimiento en etapa muy temprana, y encontramos que pues, el mercado todavía no estaba preparado, que los colegios no tenían esto en el radar en su momento. Eso ya fue hace un poco más de 2 años y medio, y en donde adicional, así con una ley, que hay una ley del 2006 que exige a las instituciones de educación básica, primaria y secundaria que deben tener dentro de su currículum programas de emprendimiento, pues no encontramos respuesta. Y también pues nuestro modelo no funcionó, aunque hicimos algunas charlas y pudimos llevar inspiración en algunos casos. Inspira nació con esa intención de inspirar a otras personas a que los sueños, los talentos y las pasiones se pueden mezclar para convertirlos en proyectos y sobre todo en emprendimientos que transformen. Y entonces intentamos inicialmente en colegios, y luego empezamos a encontrar un espacio muy interesante con conferencistas nuevos que de pronto no eran tan reconocidos, pero que tenían unas historias muy poderosas, y que además hablaban de diferentes temas, que hablaban de innovación, de emprendimiento, de creatividad, de temas sociales, de felicidad, de bienestar, etc. Y llegamos al tema de la felicidad. Antes de abordar felicidad, conectando cables, básicamente esta idea nació de ese clic que tuvo usted en su vida con emprendimiento, buscar cómo llevárselo a que más personas lo vivieran desde más jóvenes, desde más pequeños. Replicar el mismo modelo que inspirara a algunas personas que han hecho cosas chéveres, llevárselos a otras que podían estar
bien parqueados o mal parqueados y decirles yo no sé qué quiero hacer con mi vida o la tengo clarísima y ver cómo desde ahí alimentarlos. Ese fue el principio, ¿cierto? Pero se dio cuenta en algún punto que por ahí no era realmente el camino. De acuerdo. ¿Qué factores, y es para poder seguir avanzando y darnos cuenta porque llegamos hasta allá, qué factores le hicieron darse cuenta que por ahí no era, o cómo validó, qué utilizó y en qué momento dijo, tengo que cambiar? Ok, pues uno, hablando con la gente, hablando con los que creíamos que eran nuestros clientes en su momento, y el segundo indicador fue el bolsillo. Pues el bolsillo ya empezó a escasear y no se movía la caja registradora. Entonces dijimos, pues no, algo está pasando, no está funcionando el modelo, y ahí fue donde empezamos a decidir explorar otros mercados. Entonces cuando pues no hay ventas y cuando precisamente uno en conversaciones ve que hay intención pero no hay una necesidad evidente, pues ahí es en donde uno debe empezar a cambiar. Y también por misma intuición, que uno ya mismo va sintiendo que el modelo pues hay que irlo ajustando. Y retomamos el tema de la felicidad entonces. Ok, concluyo y corríjame a ver si se lo digo bien o no, porque es que me parece demasiado valioso y es, yo puedo estar súper enamorado de mi idea, creer que por ahí es. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que usted tiene que darle plata ya, y hay soñadores que dicen, no, todavía no. Yo sé que esto tengo que proyectarlo, tengo que darle un poquito más a que madure. Pero se unieron dos factores. Uno, plata, ventas no se estaban viendo, y dos, que los clientes no estaban percibiendo esto como una necesidad clara, sino como algo muy chévere. Pero la diferencia entre algo chévere y algo que necesitan es grande, ¿cierto? Perfecto, es que todo este tipo de cosas fundamentales, lo hablamos, que ahorita vamos a hablar también de lo suyo, CESA, mentor, profesor, está prestado en muchas cosas, pero es muy clave porque ahorita en el CES estamos organizando la Feria de Espíritu, lo que se hace cada semestre, que los estudiantes presentan sus proyectos, y esas discusiones se dan. Y tener las cosas así de claras, de saber, venga, este punto y este punto si se cruzan, hey, alerta, me parece súper fundamental. Yo complementaría algo ahí, es que uno no debe enamorarse de las ideas, sino enamorarse de los problemas. Porque cuando uno se enamora de los problemas, logra encontrar diferentes soluciones para resolver esos problemas. Entonces, y ahí es en donde precisamente se abre todo el campo, digamos, para explorar nuevas oportunidades y también de innovar. Y por eso, cuando uno está muy enamorado de una idea, hay que bajarle un poquito, echarse como un baldado de hielo con agua fría y de pronto explorar más bien cuál es el problema del cual uno puede enamorarse. No hay que enamorarse de todos los problemas, pero sí, por lo menos volverse un poquito terco con algunos problemas con los que uno sienta que uno debe o quiere, y sobre todo que pues ese llamado a transformar y a resolver. Ok, buenísimo, felicidad. La felicidad, pues entonces llegamos a ella porque precisamente empezamos a trabajar con un grupo de personas que empezaron a hablar de este tema. La primera vez que mencionaron felicidad, yo dije, eso, pues ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Cómo, por qué? O sea, eso es como muy de cada uno. ¿Por qué vamos a ir a hablar de eso? El emprendimiento lo veía un poco más tangible. Y todo el camino precisamente de felicidad lo iniciamos con hoy el profesor de la felicidad, Andrés Ramírez, quien una vez me dijo, oiga, voy a montar una charla de felicidad que además se va a volver una cátedra de universidad. Y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? Como raro. Con él ya habíamos trabajado otros temas anteriormente, con Inspira, y precisamente cuando él dijo felicidad, pues yo le dije, pues explorémoslo, me parece interesante. Y una vez me llamó y me dijo, le escribí al profesor de Harvard, Tal Ben-Shahar, y me respondió. Y me compartió su currículum, y yo le dije que además lo quería traer a Colombia. Me dijo, ¿qué hacemos? Traigámoslo. Y entonces le dije, pues bueno, traigámoslo. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero hagámosle. Entonces empezamos a compartir ideas y bueno, llegamos precisamente a la idea de, pues propongámosle al CESA, mi alma mater,
que pues lo trajéramos. Llamé al rector y le dije, mire, hay esta idea, ¿qué opina? Me dijo, listo de una, y en menos de 4 meses ya teníamos un evento montado, y en donde nosotros precisamente desde Inspira organizamos todo el panel con diferentes invitados que iban a abordar la felicidad, y desde ahí empezó todo este movimiento de felicidad por nuestro lado. Básicamente empezamos con la misma intención con la que veníamos de inspirar, y ahora que mencionaba usted la inspiración, más adelante podemos hablar de ella porque ahora estamos sobre todo empezándola ya a vivir de manera más consistente, pero en ese momento entonces lo que teníamos era una intención de, oiga, empecemos a hablar de felicidad y sobre todo con historias de vida importantes, con historias de vida más que importantes, transformadoras, de personas que han tenido que transcurrir por diferentes situaciones que pues han además creado metodologías, movimientos que pues han generado cambio. Entonces empezamos a trabajar con Andrés Ramírez, Mario Chamorro, María Cristina Peñalosa y otro grupo más de personas que el tema empezó a moverse mucho. El mismo mercado, las empresas con las que empezamos a trabajar nos empezaron a decir, oiga, queremos una charla. Trabajamos con Alan Lager, el exdirector de la felicidad de Open English, y nos empezaron a llamar a una conferencia, a otra, y el mercado se empezó a mover, se revolucionó, la felicidad literal se revolucionó, y tuvimos unos meses increíbles, conociendo, interactuando con grandes personas, las que acabo de mencionar, y llegamos a un camino en el que precisamente empezamos a interactuar en muchos espacios, en diferentes ciudades del país, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer más de 60 conferencias en más de 5 ciudades del país. Y en medio de todo esto, el modelo de conferencias pues llegaba a un punto en el que se queda en la inspiración. Yo creo que la inspiración es muy necesaria. Yo creo que además uno poder conocer historias son muy poderosas, pero a mí personalmente me llama y sobre todo me conecta más la palabra que usted utilizó ahora, que es la inspiración. Cuando uno sale de una conferencia y uno oye a alguien así muy inspirador, uno sale con toda la energía arriba, con toda la intención, pero puede que uno sale cruzó la puerta y se acordó de un problemita que tenía, o de alguna vuelta que tenía que hacer, o de alguna reunión, y posiblemente el efecto de la inspiración empieza a aterrizar. Entonces, ahí hay un punto clave, y es precisamente uno cómo vuelve esa inspiración en acción, y ese es un concepto que hemos venido precisamente desarrollando, aprendiendo, equivocándonos, probando, errando, y hoy en día estamos abordando la felicidad desde la inspiración, y es, por supuesto que tiene un componente inspiracional, pero un gran enfoque a la acción. Y ya nuestro propósito desde Inspira es precisamente transformar las organizaciones a través de la felicidad, y sobre todo porque nos dimos cuenta que si generamos conciencia humana en los líderes de estas organizaciones, vamos a generar la transformación que necesitamos, de una cifra que a mí me aterra, y es que el 87% de las personas que están formalmente vinculadas a una empresa no están comprometidas, no están enganchadas, es decir, no están felices. Es muy preocupante. Entonces, ahí es en donde precisamente con una problemática como esas creamos hace 1 año y medio una comunidad que se llama la comunidad F de felicidad, por supuesto, pero también de formación, y también de familia, y también de futuro, y es una comunidad que reúne a las empresas que promueven felicidad y bienestar para su gente, en sus equipos de trabajo. Y entonces lo que ocurre es que nosotros lo que buscamos es
compartir las buenas prácticas de las empresas que ya lo han venido haciendo. Buscamos adicional conectar a los empresarios que trabajan en estos temas, y el tercer componente, que es el que está más conectado con la inspiración, que es la co-creación. Ponemos a empresas a co-crear, a colaborar entre ellas con conocimiento y con información. Entonces, la comunidad F ha sido un proceso, ese sí que fue evolutivo, ese sí que fue orgánico, en donde todo surgió de una conversación con un grupo de empresarios mientras hacíamos las conferencias de las que acabamos de hablar. Un grupo de empresarios que empezó a repetir los eventos me decía: oiga, nos sentimos solos. Estamos hablando de hace casi 2 años. Nos sentimos solos, nos tildan de locos, de chiflados, de cómo así que hablando felicidad en las empresas, que eso es para los románticos o para los filósofos o para los psicólogos. Y con esa inquietud no solo descubrimos que había una desconexión entre los empresarios que trabajan en estos temas y que tienen ese propósito y esa visión empresarial, sino que también hay muy poca información del tema, hay muy poca investigación, muy pocos estudios, sobre todo a nivel Latinoamérica. Entonces, eso se pone bueno, y quería puntualmente una cosa que me está dando vueltas desde que se empezó a hablar de felicidad. Si quieren me interrumpo porque... ¿Qué es la felicidad? La felicidad. Toca tomar agua para responder eso. Y es, primero, la felicidad es un significado muy individual. Cada quien tiene su significado, su propia definición de felicidad. O sea, en la comunidad de fe no tienen la definición de felicidad para la comunidad. ¿Eso existe o no existe? Sobre todo le apostamos a que cada empresa encuentre su propia definición, porque termina siendo muy de cada individuo y muy de cada organización. Cuando usted me pregunta cuál es mi definición de felicidad, y es poder aceptar la realidad y transformar lo que está al alcance de uno, y poder disfrutar de ese mismo contexto. Y básicamente va desde diferentes matices y desde diferentes formas de abordarla, pero es tranquilidad, es verdaderamente estar en ese momento de tranquilidad con uno mismo, no más. Y eso es bien curioso porque no creo que debamos tener un significado, digamos, universal de felicidad. Creo que eso es precisamente la gran ventaja de esto, y es que da para que cada organización y cada individuo la entienda a su manera. Pero lo que sí nos ponemos de acuerdo es que la felicidad, entendida desde la perspectiva de cada organización y de cada individuo, debe ser la prioridad de uno. Entonces, si a usted lo que le hace feliz es venir a conversar y poder transmitirle conocimiento al mundo entero sobre emprendimiento e innovación, que además usted lo conozco desde hace muchos años y sé que ha venido haciendo muy bien la tarea, puede que para otra persona la felicidad sea otra. Y ahí es en donde precisamente no hay que tener un significado universal, pero sí lo que debe ser universal es que sea una prioridad para cada uno. Es decir, la felicidad no es negociable. Y ahí es en donde precisamente invitamos a que los empresarios se pongan la camiseta. Y cuando me refiero a empresarios, no son las grandes corporaciones, ni las multinacionales, ni las empresas que tienen ya cientos o miles de personas, no. Aún más los emprendedores, aún más los que están empezando precisamente nuevas empresas. Y ahí es en donde yo considero que, sobre todo los que estamos emprendiendo y en estos caminos iniciales del emprendimiento, es importantísimo que tengamos claros, primero, qué nos hace felices, y segundo, cómo a través de lo que hacemos sí estamos cumpliendo eso o no. Y que además, que eso que estemos haciendo genere una transformación en nuestro entorno. Porque de lo contrario, puede que produzcamos mucho dinero, pero el dinero va y viene, siempre. Pero lo que perdura en el tiempo y lo que queda de verdad es la transformación, y sobre todo la transformación de las personas. No, buenísimo. Ya que usted está en esta comunidad de fe, que la arrancó y que ha estado en todos esos espacios donde ha habido talleres, conferencias, co-creación, un montón de espacios,
y ya que nos estamos dirigiendo a emprendedores, que es a los que también tienen un llamado muy grande en toda esta historia, ¿cuáles de esos conocimientos, herramientas, insights, directrices que han logrado trabajar dentro de los espacios de Comunidad F podría contarnos acá, para que todos los que están acá, todos los que nos están viendo y nos están escuchando, puedan decir, uy, qué bueno, no lo había pensado, voy a aplicarlo desde hoy? Vale. Les voy a hablar de dos herramientas que considero importantes, sobre todo para trabajar en una tercera que, pues digamos, se vuelve en insumo. Y voy a arrancar primero con los talentos. Y es importantísimo uno saber cuáles son los talentos que uno tiene y sobre todo entender cómo esos talentos están desarrollados y sobre todo en cuáles uno puede mejorar. Porque uno por lo general dice, no, yo soy muy malo en esto, y entonces puede uno de pronto tener claro en qué es malo, pero hay veces se le olvida a uno en qué es muy bueno. Y cuando uno se concentra en lo bueno, pues ahí es en donde uno puede sobre todo potencializar su vida personal, profesional, etc. Entonces hay una herramienta específica que es de Gallup, que es Gallup Strengths Finder, que básicamente lo que hace es encontrar a través de un test que uno hace por internet las 5 principales fortalezas que uno tiene. Entonces ustedes entran en Google, ponen Gallup Strengths Finder, como de encontrado el buscador de fortalezas. Exacto. Gallup, G-A-L-L-U-P. Correcto. Y después de hacer esta prueba, entonces ustedes ya tienen 5 caminos, sobre todo para fortalecer. Entonces esa es una herramienta que funciona muy bien. De hecho hay empresas que hacen parte de la comunidad. En este momento tenemos 25 empresas ya afiliadas y que aplican precisamente este test dentro de sus procesos de selección para armar los equipos de trabajo basados en los talentos. Esa es una primera herramienta. La segunda es una herramienta que de hecho hay varias que son abiertas y híbridas, y hay unas que de pronto son gratis y otras pagando un poquito, y es para descubrir los valores de uno. Uno sabe cuáles son sus valores, pero digamos me parece bien interesante que además estas herramientas lo ayudan a uno a organizar sobre todo la relevancia o el orden de los valores. Entonces hay una prueba que utiliza Delivering Happiness, de los 10 principales valores que le rigen la vida a uno. Uno con estos valores puede empezar a entender también cuáles son sus principios y sobre todo cuáles son como esos componentes que no son negociables en uno y que además representan lo que uno es. Entonces la mezcla entre talentos y la mezcla entre valores conforman una tercera herramienta, que es así, yo creo que es muy individual y muy personal, que es el propósito. ¿Cuál es el propósito que cada uno de ustedes, de nosotros, tiene? Y esa es una pregunta muy complicada, pero hay que hacérnosla. Sobre todo porque la primera vez que yo me la hice, yo dije, no tengo ni idea. O sea, como que no... Se me vinieron 1000 cosas a la cabeza. Y hay momentos en los que digo, no, tal vez ese no es mi propósito. Pero cuando uno se la empieza a hacer, oiga, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y se la hace seguido, uno empieza a ir encontrando, mezclado con el día a día, pues que realmente uno va descubriendo el propósito en el camino. Entonces, para resumir, talentos, valores, y la mezcla de esos dos le empiezan a uno a marcar precisamente su propósito. Y mi invitación que les hago es, pregúntense todos los días, oiga, ¿yo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y eso, ¿cómo se conecta con algo de lo que yo considero que es ese propósito, esa intención por la cual yo hago lo que hago, y sobre todo, por qué lo hago y para qué lo hago? Bueno, pausa. La de siempre, quería recordarles a todos, nos están viendo en La Conversa, pueden vernos en la página en laconversa.tv. Recuerden que también en el canal de YouTube, que se llama En La Conversa, pueden ver esta conversa y pueden ver todas las otras conversas que hemos tenido.
Y retomando, felicidad, inspiración, partió de un comienzo donde usted fue inspirado, tomó acción, está buscando cómo replicarlo en los demás. Eso está alineado con algo que desde pequeño quería y es: yo quiero ser empresario, quiero ver cómo hacer, se está dando la línea. Conocemos el comienzo, conocemos el éxito de la historia. En la mitad pasaron muchas cosas. Hubo emprendimientos fallidos, hubo participación en gremios, hubo ser mentor, ser profesor, ser todo eso. Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero que se acabe sin que hablemos de eso. Vale. ¿Qué hizo usted en esa mitad? Bueno, pues estuve participando en muchos espacios al tiempo, y quiero ahí, digamos, como plantear unas reflexiones: que cuando uno está viendo muchas cosas al tiempo, no le queda tiempo para de verdad hacer una cosa bien. Entonces, sin embargo, tuve el mayor momento de aprendizaje y de adrenalina, y bueno, como usted dice, tuve la oportunidad de ser docente en el CESA de emprendimiento. Reafirmé mi pasión por la educación haciéndolo. Es sencillamente espectacular, porque uno aprende el doble. Entonces creo que antes a uno le hacen un favor, uno pudiendo ser docente. También fui mentor en varias iniciativas de emprendimiento acá en Colombia, y es fascinante poder apoyar a otros emprendedores, sobre todo a que se hagan las preguntas adecuadas. No creo en los consejos, sí creo en las preguntas y creo en la acción. ¿Qué pasó en el entremedio? Montamos una empresa que fue mi primer acercamiento al emprendimiento, un Pouken. Nos trajimos una representación de Estados Unidos. No funcionó porque pues, fue una empresa que llegó en un momento de pronto anticipado en Colombia. Con usted, de hecho, habíamos visualizado el tema de Pouken una vez para traerlo, y bueno, no funcionó porque el mercado gringo y el mercado norteamericano y el europeo funcionan muy diferente al colombiano. Luego montamos un espacio de coworking, un proyecto espectacular desde el punto de vista de la agilidad con la que lo montamos entre tres socios, en 3 meses, todo desde la idea hasta conseguirnos la plata, hasta arrancar en punto de equilibrio, y el cual duró 2 años, en donde terminó básicamente por decisión misma de los socios, en donde entendimos que cada uno tenía diferentes objetivos y diferentes visiones, y decidimos precisamente terminar este modelo. Entonces, en medio de este camino, creo que han sido más los errores, los aprendizajes, que es finalmente lo más valioso de equivocarse y de fallar. Y yo soy pro micro fallar, y busco los micro errores para poder aprender de ellos rápidamente y seguir avanzando. Okay. Hay algo que me gustaría escucharle, y es: hace ya casi una década usted está metido en temas de emprendimiento. Haber hecho parte de la Andy del futuro, haber sido el líder de la Andy del futuro, es una experiencia muy grande. Haber repetido, aquí tuvimos a presidente 2 veces, repetir mandato, vio cómo se iban evolucionando las cosas poco a poco. Hoy, después de ya muchos años, el ecosistema de emprendimiento, las dinámicas y las formas de hacer las cosas bien han cambiado. Sí, sin duda. Yo creo que hoy en día, por lo menos, tenemos mucho más presente que el emprendimiento es un camino que puede generar cambio, y sobre todo cambio a ritmos muy acelerados. Entonces, en este momento el ecosistema está en etapa de crecimiento, está en etapa mismo como de volverse adulto, y bueno, nunca se termina de aprender, nunca se termina de probar, pero creo que es un buen momento sobre todo para empezar a inspirarnos, trayendo gente de varias partes del mundo a Colombia, que hombro a hombro construyamos emprendimientos, sobre todo con gente de afuera. Eso lo jalona uno bastante. Y bueno, la Andy del futuro es un gran programa, un gremio de emprendedores. Ya hago parte también como empresa afiliada, y pues sin duda es un espacio en el cual potencializa las nuevas empresas de Colombia, y pues qué mejor que estar cerca a la Andy para precisamente hacer esta tarea. Okay. Y también es parte de su junta directiva. Así ¿no? es. Desde esa visión, ¿para dónde cree que va esto?
¿para dónde cree que va el ecosistema de emprendimiento colombiano? ¿O en qué bus deberían montarse todos los que hoy están tomando la decisión de tirarse al agua, sentir este vacío, voy a luchar por crear mi empresa, por ser emprendedor? ¿En qué bus deberían montarse? Yo creo que ahí hemos tratado mucho de copiar ecosistemas de otros lados, entonces queremos ser como Silicon Valley o como Chile. Yo creo que ahí hay que revisar muy bien ese tema, porque yo una vez leí un personaje que se llama Steve Blank, que decía, oiga, cada ecosistema es único, como las organizaciones, cada empresa es única y diferente, aún así compitan. Entonces, ¿por qué más bien no se dedican a revisar qué se ha hecho, a rescatar lo que ya se ha hecho, lo positivo y, y también lo negativo, y empezar a compartir de manera más directa y sobre todo más sincera esos aprendizajes? Porque cuando esos aprendizajes se comparten, uno aprende de los otros. Entonces creo que nos falta en el ecosistema, y sobre todo en los eventos que hacen, chévere hablar de lo bien que vamos, pero chévere sobre todo hablar de lo que estamos aprendiendo y cómo esos aprendizajes nutren nuestro ecosistema. Entonces nuestro ecosistema creo que debería enfocarse en generar espacios en donde todo ese aprendizaje se canalice, sobre todo se gestione, y que cuando un emprendedor diga, oiga, quiero montar una empresa de X, no sé, de aplicaciones o de electricidad o de energía solar, pueda saber qué se ha hecho en el ecosistema y que pueda nutrirse de esa información, sobre todo para poder luego entonces crear más valor desde el punto de vista de valor que esté cercano a la realidad. Y lo que necesitamos es más calle y más interacción con los clientes. Pregunta chiquita. Si yo tengo una idea, ¿me la guardo, firmo cláusulas de confidencialidad o pido que me las firmen, o hablo con todo el mundo para ver cómo compartir esos aprendizajes? Esa misma pregunta me la hacían cuando daba clase en el CESA, y me decían, no, pero es que mi idea es muy buena, y hasta les daba, en algunos momentos ni se la contaban al profesor. Entonces, lo que yo pienso de eso es muy simple, y es, uno debe contar la idea cuantas veces pueda, en donde pueda, a cualquier persona, y cualquier persona le debe entender. Si cualquier persona le entiende es porque su idea, primero, está clara, y por lo menos en términos de comunicación está llevando el mensaje. Y lo segundo es que si alguien se la copia y monta exactamente lo que usted iba a hacer, le están haciendo un tremendo favor. Le están ahorrando tiempo y dinero, porque si no, en algún momento también le iba a pasar. Entonces, ojalá eso les pase pronto, y cuéntenla, sin miedo. Listo, pues bueno, hemos hablado de muchas cosas. Antes de terminar, y para conocerlo usted un poquito más, hay una sección que se llama El Paredón. Son preguntas corticas, respuestas corticas, de las fáciles. Fáciles como, ¿cuál es su comida favorita? Me encantan las hamburguesas, pero ahora estoy pasando al pescado. Okay. ¿Fit? ¿Onda fit? Sí, sí. Okay. Clave alimentarse bien. ¿Libro favorito? Libro favorito, El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Si usted estuviera en el Titanic, se acerca el iceberg, se choca con el iceberg, se va a hundir el barco, y usted está todavía en él, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Hice lo que mi corazón me dijo. Ok. ¿El oso más grande de su vida cuál fue? ¿O cuál ha sido hasta ahora? Mandar un mail aceptando a 50 personas, diciéndoles que habían pasado una convocatoria, y solamente habíamos escogido 5. Entonces me tocó hacer a cada una de las otras personas, llamada por llamada, decirle que había sido un error, y por un tema de hundir mal el clic. Uy, feo. Imagínese un universo paralelo. Usted tiene hijos, ellos están llegando a la adolescencia, y usted tiene la posibilidad de hacerles llegar solo un mensaje. ¿Qué mensaje le daría a sus hijos adolescentes? Crean en ustedes, descubran sus talentos, trabajen en ellos, y nunca se olviden de soñar con propósito para poder transformar. Ok.
una de esas cosas que tiene en su bucket list, en su lista de sueños que todavía no ha chuleado? Varias, todavía muchas, pero uno de mis sueños que espero cumplir muy pronto es poder pilotear, y es ser piloto. Ser piloto. Sí. Pues bueno, Juan Martín, muchísimas gracias. Me parece espectacular haber hablado hoy con usted, haberlo tenido aquí invitado. Me parece muy bueno, hay varias cosas que resalto. Uno, que la inspiración se pasa. La inspiración no sale de algún evento, alguna conferencia súper inspirado, eso se baja, hay que ponerla a actuar. Y esa acción se puede dar con la co-creación, se puede dar con el trabajo en equipo y se puede dar buscando personas, organizaciones que estén en un proceso similar, donde ya sean dos cogidos de la mano, o 3 o 4 mil, y eso permite que esa inspiración vaya a pasar la realidad. El vacío es un indicador de tirarse al agua y es un indicador de riesgo, pero es un indicador de nuevas cosas que están pasando. No hay que tenerle miedo, es una decisión no todo el panorama necesariamente es tan consciente, pero aquí tenemos otro caso como los muchos que hemos tenido que decidieron tirarse al agua y que están siendo exitosos con lo que los mueve en este momento. Me quedo también con que hay algo muy grande y muy importante que es el propósito de cada uno. Y hay dos herramientas que hablamos con Juan Martín que nos pueden permitir llegar allá, saber cuáles son nuestros talentos, esas grandes habilidades y los valores para determinar los principios. Al unir esos dos podemos identificar nuestro propósito. Hay personas que tienen historias, contar esas historias, uno puede pensar que entre más jóvenes cuando uno se inspira, mejores resultados va a haber. Y eso no necesariamente es cierto. A cada persona le llegará en su momento, a cada uno de nosotros nos pica el bicho de una manera diferente. Lo relevante es saber sentir ese llamado, poder escucharlo y poder llevarlo a la acción. El ecosistema de Colombia de emprendimiento ha estado cambiando en los últimos años. Buscar cómo replicar otros no necesariamente es lo que más valor genera. Lo que hay que ver es cómo entre nosotros como comunidad podemos apoyarnos. Pues con esa experiencia, Andy, del futuro desde hace muchísimos años hasta estar ahora ya como afiliado y hacer parte de su junta directiva, creo que ese mensaje es muy valioso y es: compartamos nuestros aprendizajes, compartamos también nuestros proyectos, porque finalmente al juntar esos dos tenemos experiencias que nos van a permitir aumentar la tasa de éxito de mi propio proyecto, emprendimiento o empresa, o en su defecto darme cuenta de una realidad rápida. La realidad rápida, sí, y me parece muy llamativo eso. Si yo cuento la idea y alguien me la copia, buenísimo, no hay que decir que eso es malo, sino eso es bueno, porque si la copió hoy y lo está haciendo mejor que yo, me ahorró un camino en el que yo creyera que soy espectacular y después llegan y me quiebran. Entonces no necesariamente que uno lo copie cuando está arrancando es malo, puede ser un llamado de la vida a decirle: hey, de pronto por ahí no era, porque hay alguien que lo puede hacer mejor. Entonces, de todas estas cosas, Martín, es lo que yo me quedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos la próxima.